Me da mucho gusto esta tarde darles la bienvenida a esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar que llevamos a cabo en colaboración con la Universidad La Salle. Y pues bueno, esta tarde, Cristian Vargas Díaz, quien es responsable del Centro de Atención Personalizada de UDG Virtual, nos está acompañando como anfitrión. Bienvenidos, gracias, Cristian. Por el contrario, maestra, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues sí, efectivamente, como lo comenta la maestra Paola, en la sesión de esta tarde del seminario, pues vamos a abordar el tema estrategias de aprendizaje basadas en inteligencia artificial y es un tema que, pues básicamente Entonces, atiende a la pregunta. Sí, pues en parte, entonces, perdón, muchas gracias teníamos por por todos ahí un los micro. Muchas gracias. Sí, básicamente este tema, estrategias de aprendizaje basadas en inteligencia artificial, atiende a la pregunta si la inteligencia artificial está hoy en día ¿Cómo al me dices? alcance de todas y todos y pues Pues es cómo que podríamos incorporar esta inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues para ofrecer precisamente algunas respuestas sobre este tema y seguramente más preguntas también que van a surgir a partir de sus participaciones, pues esta tarde en el seminario nos acompañan la doctora Diana Janet Lancheros Cuesta y el doctor Rafael Morales Gamboa. Ahorita les voy a presentar a cada uno. Vamos comenzando, si les parece, con la doctora Diana Lancheros. Déjenme les leo por acá una pequeña síntesis. La doctora Diana Lancheros, pues es ingeniera en diseño y automatización electrónica de la Universidad de La Salle, es especialista en multimedia por la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación por la Universidad Pedagógica y es doctora también en ingeniería por la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el desarrollo de software inteligente, sistemas de información educativos, automatización y control, además de en el desarrollo de investigaciones para el vínculo de personas discapacitadas en el aula regular, sistemas de apoyo a terapias en personas discapacitadas, esto de tipo cognitivo, y en el diseño también e implementación de sensores inteligentes y sistemas de información en planta. Ha colaborado, por supuesto, en publicaciones nacionales e internacionales de diversas revistas indexadas, en ponencias nacionales e internacionales y cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación financiados por entidades educativas, empresas del sector privado y del gobierno también. Bienvenida, doctora Diana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, un gusto tenerla con nosotros. Y nos acompaña también el doctor Rafael Morales Gamboa. Él es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual aquí en la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en matemáticas, maestro en ciencias computacionales y doctor en inteligencia artificial. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son los sistemas inteligentes y los ecosistemas digitales en la educación. Forma parte también del núcleo académico básico de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y es docente a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Bienvenido, doctor Rafael. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias también por acompañarnos. Y pues bueno, de manera muy breve voy a permitirme recordarles la dinámica de la sesión, que es muy similar a la de las sesiones anteriores que ya hemos tenido en el seminario. Básicamente, nuestros invitados pues van a exponer el tema que nos ocupa el día de hoy en un lapso máximo de 20 minutos. Además de hacer esta exposición, pues bueno, van a compartirnos una serie de preguntas detonadoras también para la discusión, para este intercambio que vamos a tener con todas y todos ustedes. Y posteriormente, pues bueno, voy a yo también invitarles a que puedan ponernos sus dudas, sus comentarios. Podemos utilizar el chat de Zoom para que las vayan dejando a lo largo de la sesión, aunque por supuesto, una vez que hayan concluido la intervención tanto de la doctora Diana como del doctor Rafael, si alguno de ustedes gusta hacer uso del micrófono y plantear esta duda, este comentario de viva voz, pues por supuesto lo puede hacer también y bueno, en su momento podemos abrir el micrófono igualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más introducciones, ¿qué les parece si vamos comenzando con las presentaciones? Y comenzamos en esta ocasión con el doctor Rafael. Doctor, si está listo, comenzamos con su presentación. Muchas gracias.
Déjame compartir pantalla. Gracias. Ok. Ahí se debe de estar compartiendo mi presentación. ¿Sí? Bueno, pues un gusto estar aquí en este seminario y voy a comenzar mi presentación. Y voy a comenzar mi presentación con algunos supuestos a base de lo que expongo después. El primero de ellos es que la inteligencia artificial, aunque hoy en día está de boga, eso no quiere decir que sea nueva. Realmente ha estado con nosotros por lo menos 25 años, pero seguramente más, de muchas formas, ¿no? En el buscador de la web, en las aplicaciones que usamos para navegar en la ciudad, en los sistemas de recomendación en tiendas como Amazon o servicios como Netflix o YouTube. Eh, los anuncios que luego recibimos cuando estamos en diferente tipo de aplicaciones generalmente usan información nuestra y nos ofrecen recomendaciones de productos a la medida. Las cámaras, la estabilización de las cámaras de video. O sea, hay una gran cantidad de aplicaciones eh, que han estado usando inteligencia artificial por mucho tiempo, pero que no nos habíamos dado mucha cuenta hasta ahora que tenemos el boom de la inteligencia artificial generativa. El segundo supuesto es que la IA generativa llegó para quedarse. Entonces, el camino hacia adelante es que la tecnología va a ser cada vez más potente, va a tener más capacidad, va a ser más barata y va a ser más accesible. El tercer supuesto del que voy a partir es de que la tecnología ofrece una ventaja competitiva para quien sabe sacarle provecho. O sea, hay una diferencia en términos de competitividad en condiciones iguales entre quien sabe usar la tecnología, en particular la inteligencia artificial, y quien no la sabe usar. Esto es tanto en el ámbito del aula como en el ámbito fuera del aula. El otro supuesto es que en el caso particular de la inteligencia artificial generativa es que si puede hacer la tarea, va a hacer la tarea en la mayoría de los casos. O sea, no es lo que podemos esperar de nuestros estudiantes, es lo que podemos esperar más adelante en el trabajo. O sea, si se puede hacer con inteligencia artificial generativa, se va a hacer con inteligencia artificial generativa porque va a ser más rápido, porque va a ser más fácil, porque el producto va a ser muchas veces mejor. Entonces se va a hacer uso de ella. Eh, Habrá excepciones, pero en general es lo que vamos a estar observando. Y el último supuesto que les quiero poner a consideración es que los problemas de la educación con la tecnología no son una novedad, ni las consecuencias. Esto lo hemos pasado antes. Cuando surgieron los libros, por ejemplo, se pensó que iba a haber un desinterés por las clases. ¿Quién va a estar interesado por las clases si ya pueden leerse todo en los libros, ¿no? Entonces se pensaba que se iba a acabar con la educación como se conocía, y sin embargo, lo que tenemos actualmente son, por ejemplo, libros de texto, libros que apoyan a los procesos educativos. En el caso de la radio y la televisión, pues se hablaba mucho de la pasividad, de la gente sentada enfrente de la televisión, que ya no iban a leer, que ya no iban a tener pensamiento crítico, que simplemente se iba a consumir lo que estaba en la televisión o que se iba a escuchar por la radio. Y lo que tenemos actualmente, un derivado de este tipo de tecnología, pues es lo que conocemos hoy como multimedia y que se usa muchísimo en educación, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el Internet y la web, que pues al principio es muy poco confiable, cualquiera puede subir información ahí. Wikipedia es un caso especial en este sentido, y que sin embargo se está volviendo cada vez más un material de referencia. Lo primero que hacemos cuando queremos buscar información sobre algo ya no es ir a la biblioteca, es buscar directamente en la web desde nuestro teléfono móvil, que también fue considerado una distracción y que sin embargo nos llevó a cosas como Kahoot, como Menti, como otra serie de actividades donde en el aula o en línea, en las condiciones de educación en línea, se usa como un mecanismo de interacción.
Y finalmente, por comentar también un caso, el caso de los MOOC. Al principio se decía, bueno, pues es que los MOOC son de mala calidad porque no hay una atención al estudiante, porque son muy estándar, porque no hay apoyo de ningún tipo. Y sin embargo, algo que estamos observando actualmente es que son una fuente muy importante para la certificación en diferentes tipos de tecnologías, en productos, en lenguajes de programación, en cocina, en lo que uno se puede imaginar. E incluso las universidades lo están usando para capacitar a sus profesores. Entonces, estas son las condiciones de entrada, lo que estoy suponiendo. Para mí hay dos grandes preguntas para plantear en esta área. Una pregunta clásica, que no por eso deja de ser menos importante, pero una pregunta nueva también. Antes en lo que nos preocupamos es cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Cuando yo hice mi doctorado, pues parte de lo que nos preguntábamos era eso, bueno, ¿cómo puedo usar X o Y o Z técnica de la inteligencia artificial para apoyar a los procesos educativos? ¿Sí? Había una carencia de uso de inteligencia artificial en el ámbito de la educación y entonces lo importante era ver cómo podíamos sacarle ventaja a esa tecnología en ese ámbito. ¿Sí? Ahora es al revés, ¿no? Ahora los estudiantes van a estar usando la tecnología, querramos o no. Los profesores vamos a estar usando la tecnología porque tiene sus ventajas importantes y entonces la pregunta ya no es cómo le hacemos para meterla, sino qué hacemos con ella ya que está ahí adentro, ¿no? Y el otro punto clave es que no es nada más en el ámbito educativo, o sea, los estudiantes van a salir a trabajar, van a salir a hacer su vida fuera del ámbito de la educación y se van a encontrar con la inteligencia artificial que va a ser cada vez más visible y disponible en los diferentes ámbitos de trabajo, de vida, de entretenimiento. Entonces, yo creo que esa es la pregunta que más que nos preocupa actualmente. Y yo tengo algunas propuestas que pongo a su consideración. La primera de ellas que se me hizo muy interesante, que propuso Homan Harauni de Harvard, de la Universidad de Harvard, que dice el foco de la educación ya no debería estar en el aprendizaje, o sea, en generar aprendizajes en los estudiantes, que aprendan de matemáticas, que aprendan de historia, que aprendan de geografía o de ciencias sociales, ¿no? Sino que tiene que estar más bien en la formación de la persona, en el desarrollo de ciertas actitudes, ciertas capacidades en la persona. Entonces, transitar de esta actitud muy académica de les voy a enseñar, ¿no? Les voy a enseñar algo o voy a hacer que aprendan, ¿sí? Es mi trabajo enseñarles o hacer que aprendan a una actitud más de coach, ¿no? De soporte. Voy a promover. Y lo que voy a promover son características de la personalidad, como la motivación, como la autogestión, competencias como la capacidad de aprender. ¿Sí? Entonces, es el tránsito desde el foco en enseñarles contenidos al foco o incluso enseñarles a hacer cosas, que es parte de lo que hacemos, a desarrollar ciertas actitudes en los estudiantes y ciertas competencias más generales. Y pasar de esta condición de docente activo a alumno pasivo, donde el docente se encarga de estudiar para presentar, de armar la clase, hace su presentación, revisa contenidos, busca ejercicios, hace todo el trabajo y aprende mucho, cuando los estudiantes simplemente llegan y se sientan a esperar a recibir la enseñanza de parte del docente, y tenemos que pasar más hacia algo como eso, ¿no? Donde el que realmente hace el trabajo es el estudiante. Ahora, ¿por qué? Porque lo que normalmente hacemos, actividades de memorización, actividades de desarrollo de habilidades, donde les enseñamos al estudiante a aplicar métodos o usar herramientas, y les pedimos tareas o les pedimos trabajos relacionados con esto,
mucho de eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Le planteamos un problema de matemáticas, lo resuelve la inteligencia artificial. Les decimos que hagan un resumen de una síntesis de un texto, lo puede hacer la inteligencia artificial. Le decimos que diseñe una estrategia educativa para resolver tal problema, lo puede hacer la inteligencia artificial. O sea, lo que normalmente ha sido el foco de nuestra atención es lo que actualmente ya puede hacer la inteligencia artificial. En cambio, las otras actividades, los otros objetivos, las otras características del ser humano, como puede ser la autogestión, el pensamiento crítico, la solución de problemas complejos, la realización de proyectos, el desarrollo de una responsabilidad social de parte del estudiante, es algo donde la inteligencia artificial todavía no llega y se ve muy difícil realmente que pueda llegar a atender, digamos, el tipo de actividades que promueven este tipo de competencias, este tipo de actitudes, este tipo de capacidades de parte del estudiante. Ahora, es como realmente no es nada nuevo, realmente se han desarrollado desde hace mucho tiempo muchas propuestas pedagógicas, técnicas, didácticas que tienen que ver con el desarrollo de esas capacidades, como sería el aula invertida, donde el estudiante ya no depende de que el docente le explique, sino que tiene como tarea revisar contenido donde se dan las explicaciones, porque lo que va a hacer en la clase es preguntar sus dudas, para eso tiene que haber revisado el contenido, o participar en resolución de problemas o hacer ejercicios y trabajar con sus compañeros. Entonces, cambia la manera en que el estudiante participa en el proceso educativo. Y lo mismo se puede decir del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos, donde lo que tenemos es una meta más lejana, ¿sí? Trabajamos en un proyecto. Generalmente, si es un buen planteamiento de un proyecto, no es algo que la inteligencia artificial va a poder hacer. Nos va a poder ayudar en los pasos y está bien que la usemos para atender y resolver problemas dentro del proyecto, pero el proyecto lo va a hacer el estudiante. Y ahí es donde la inteligencia artificial se vuelve una ayuda, pero no un sustituto del estudiante para atender el proyecto. Por poner un ejemplo, pensaba, por ejemplo, el caso del 16 de septiembre, porque esta presentación empecé hace un mes, más de un mes, y decía, bueno, ¿qué hacemos normalmente? Pues hablamos de que haga un análisis del estudiante y que nos diga de las causas de la guerra, de los principales actores, cuáles fueron los hechos históricos de la independencia y cuál era el contexto internacional, por ejemplo, que motivó en buena medida que se iniciara, digamos, este proceso de independización de México. Es algo que hacemos, algo, por ejemplo, en el bachillerato, en la secundaria, y que podemos hacer y que va más allá de la simple memorización, digamos, de los eventos de la independencia de México, donde el estudiante pudiera hacer un trabajo de análisis, un trabajo de síntesis de la independencia, pero esto lo puede hacer la inteligencia artificial. Le podemos preguntar a ChatGPT, ¿cuáles fueron las causas de la guerra de independencia en México? No lo va a responder. ¿Cuáles fueron los principales actores? No lo va a responder. Los principales hechos históricos también. Todo esto lo puede hacer el estudiante directamente con ChatGPT, copiar y pegar y entregar el resultado. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo más creativo, ¿sí? Algo como, ¿cómo sería México diferente si no hubieran triunfado los independentistas, por ejemplo? Entonces, ahí podríamos ya plantear preguntas de más alto nivel. ¿Cuál sería el efecto en tu ciudad y tu colonia? Algo que en lo que ChatGPT no te va a poder ayudar, porque ChatGPT no conoce tu ciudad, no conoce tu colonia en particular, no conoce las condiciones en las que vives y entonces difícilmente te va a poder resolver este tipo de problemas. Te puede ayudar, pero no te lo va a resolver. ¿Cómo hubiera sido la historia de México desde 1810 a la fecha si la independencia no hubiera obtenido los resultados, si la guerra de independencia no hubiera obtenido los resultados que obtuvo, ¿no? Entonces,
tenemos que subir, desde mi perspectiva, subir el nivel de discusión para que la inteligencia artificial, en vez de pasar a ser el que responde a las tareas, sea una herramienta en el proceso de construir las respuestas, de resolver los problemas o de atender los proyectos. Algunas ideas más, bueno, para cerrar, pues yo creo que no se puede luchar contra lo que no se conoce. Es muy importante que los docentes nos echemos un clavado en la inteligencia artificial generativa, en particular con los estudiantes. Si queremos que la usen bien, pues más vale que nosotros vayamos viendo cómo funciona y nosotros le podamos enseñar a través de nuestra práctica cómo es que se da un buen uso de la inteligencia artificial generativa. Y un buen uso, tanto saberla usar bien, saber hacerle las preguntas correctas, saberla usar de una manera apropiada para sacarle sus ventajas, y por otro lado usarlo para bien, ¿no? Para resolver problemas más grandes, para atenderlo como una herramienta en proyectos y no nada más como un sustituto de ellos para entregar tareas en el aula. Y por otro lado, pues también aprovechar sus características, porque no está, por un lado, bueno, no está ajena a problemas. Por un lado, es una excelente herramienta, puede hacer búsquedas por nosotros, puede hacer síntesis de información por nosotros, pero también ya se conoce muy bien que, pues, que comete errores y que en un momento dado también tiene sesgos originados por el tipo de información con la cual se alimenta. Entonces, a manera de conclusión, diría por un lado que la inteligencia artificial generativa llegó para usarse. eh, No la idea de prohibirla, la idea de impedir que los estudiantes la usen, la idea de castigar a los estudiantes porque la usen, se me hace para mí una mala idea, ¿no? Llegó para usarse, y eso ha sucedido antes con las otras tecnologías que había comentado previamente, y los resultados han sido positivos y negativos. Tenemos de los dos lados, pero eso, o sea, la tecnología por sí misma no es un problema. Ahora, lo que yo sí creo es que la inteligencia artificial generativa sí implica una transformación radical de la educación, porque ahora tenemos un agente ahí, algo que está ahí, disponible 24 horas, todo el tiempo, de manera gratuita, que puede hacer todo lo que normalmente le pedimos a los estudiantes, y en el cual los estudiantes pueden usar para hacer sus tareas, para resolver sus problemas, gran parte de lo que normalmente hacemos actualmente. Y entonces, pues, es como en la pandemia, ¿no? En el caso de la pandemia, cuando estamos dando clase en pandemia y resulta que, pues el estudiante tenía a sus papás, a sus hermanos, a sus parientes, a todos ese cúmulo de gente que estaba atrás y que lo podía ayudar para resolver las cosas, y nosotros no podíamos hacer mucho porque no podíamos muchas veces ni siquiera ver lo que el estudiante estaba haciendo. Ahora, esto lo tenemos con alguien que además está disponible 24 horas, que es gratuito y que está a disposición del estudiante. Y finalmente, pues lo que comentaba, la necesidad de subir la vara, tanto de parte del estudiante, de que el estudiante sea más activo en el proceso, menos pasivo, y por otro lado, subir la vara en el sentido de poner los objetivos más lejos y pedirles proyectos contextualizados, proyectos del- de mayor alcance, donde la inteligencia artificial pueda servir como una herramienta y no como un sustituto. Y pues y puede ayudar la inteligencia artificial generativa para eso. Y con eso cerraría mi presentación. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Qué interesante, ¿no? Pareciera que de repente ante todo aquello nuevo a lo que nos enfrentamos, luego la tendencia del ser humano es a desconfiar de inmediato, pensar a lo mejor en escenarios catastróficos, pero sin duda entender precisamente cada cosa en su contexto, pues es vital para poderlo eventualmente aprovechar, ¿no? Ahorita vamos a retomar esta parte del diálogo. Veo ya algunas dudas, por ejemplo, acá en el chat, las vamos a retomar ahorita al terminar las dos intervenciones. Y pues bueno, vamos entonces dándole ahora la palabra a la doctora Diana Lancheros para que nos comparta su intervención. Doctora, adelante. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se está observando. ¿Sí? Se ve correctamente. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Vamos entonces voy a hablar los 20 minuticos aquí y quisiera empezar como con esta diapositiva en donde, si bien es cierto, en el ámbito educativo nosotros hacemos mucho más uso de la inteligencia artificial, es muy importante en diferentes niveles conocer y saber qué es eso, es decir, digamos, cómo es que realmente funciona, cuáles son las capacidades y las bondades de esta misma forma en el ámbito educativo nosotros sepamos cuáles son los límites y también cuáles serían, en llegado caso, las consecuencias de utilizar este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, pues es un tema que tiene una complejidad algorítmica. Les recomiendo una película que se llama El Código Enigma, para tratar de entender un poco cómo desde 1950, por ejemplo, este señor que están viendo en la fotografía, Alan Turing, decide construir una máquina, ¿sí?, que tuviera la capacidad de hacer predicción de las coordenadas del enemigo, ¿sí? Y lo logró. Digamos que en esa época ya se lograba tener unos sistemas, una máquina que hiciera una predicción de un comportamiento que iba a tener el ser humano cuando iba a atacar durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese afán que hemos tenido los seres humanos, o que ha tenido el hombre, que ha tenido la ciencia por crear software, máquinas, robots, que quisieran imitar un poco lo que nosotros llamamos como inteligencia, pues ha existido, y como lo decía también el otro profe, ha existido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Rápidamente muestro aquí una cantidad de definiciones que se han venido dando, en donde pues tenemos que conocer, y todas las personas en diferentes niveles deben entender y comprender que estas inteligencias artificiales que se han masificado son software, plataforma, y están derivados de la computación, están derivados de ser máquinas inteligentes, están relacionados con la informática, y eso es muy interesante y muy importante entenderlo, porque parte del reto hoy en día como educadores y como profesores es que podamos decirles a nuestros estudiantes: esto existe y funciona realmente con una inteligencia que se llama artificial, pero que es capaz de hacer ciertas cosas y que no podemos desmentir eso. Porque como docentes, si desmentimos algo que ChatGPT o que otras inteligencias artificiales han venido trabajando y la forma como lo hacen, muy seguramente podríamos estar no mostrando con certeza cómo realmente esto está funcionando. Entonces allí podríamos como docentes poder perder un poquito como de esa autoridad docente y de cómo nosotros y nuestros estudiantes nos creen, y nuestros estudiantes dicen: vamos a hacer lo que el profesor nos está explicando. Obvio, también hay momentos en que lo vuelven controversial, pero pues realmente somos nosotros quienes debemos conocer qué hace esto y cómo se hace. Bueno, muy recientemente les estoy presentando una definición de la UNESCO, ¿sí?, en donde dice, bueno, estos son máquinas capaces de imitar ciertas funciones de la inteligencia humana. Y aquí es donde se vuelve complejo el asunto, porque la UNESCO dice, es que son cosas como la percepción, como el aprendizaje, como el razonamiento, como la resolución de problemas que pudiera llegar a tener la inteligencia en este momento en unos niveles muy básicos, pero que a hoy, con las últimas versiones de ChatGPT, ha tenido unos resultados, podría decirlo, como aterradores en ciertos ejercicios que se han estado realizando. Y una interacción lingüística, la parte del lenguaje, que es la que más ha sorprendido esta inteligencia artificial generativa, porque es capaz de interactuar en un lenguaje con el ser humano. En el tema de inglés, por ejemplo, en idioma inglés, está ya en un 95% de exactitud de cómo tú hablas con ella, o lo que le preguntas, o todo lo que haces de entendimiento
del lenguaje inglés, por ejemplo, que es un porcentaje muy alto. Un poco para entender, bueno, yo soy ingeniera, pues también tengo formación en educación y pues soy docente, pero un poco para también que entendamos y también lo repliquemos a nuestros estudiantes. Esto de la inteligencia artificial básica tiene pues como tres momentos. Un momento que es como el dataset, la colección de los datos, cómo el sistema aprende, se entrena, porque es más un entrenamiento. Unos algoritmos en la mitad, que es como una caja negra, en donde allí hay, y yo creo que ustedes han escuchado hablar de machine learning, deep learning, algoritmos de aprendizaje profundo, bueno, unas cosas allí también que a veces nos parecen extrañas. Y por último, una salida, una predicción. No sin antes con esto decirles que, claro, la inteligencia artificial es hecha por el hombre y fue hecha por el ser humano. Y hay allí una relación bien interesante que tiene con nuestro cerebro, porque incluso estos algoritmos han estado funcionando con estos modelos matemáticos derivados de esta actividad. Y es algo como que yo les digo, bueno, yo quiero que a ustedes se les olvide caminar en este momento. Algunos me van a decir, no, pues yo no puedo, profesora Diana, dejar de caminar, pues yo me puedo hacer que me caigo. Pero realmente es una condición o es un proceso cognitivo que nosotros hacemos a diario. Ponernos en dos pies es un proceso bien complejo, pero que nuestro cerebro ya está entrenado para realizar esa función. Tal es así que si nos caemos, nos pegamos en cierta parte del cerebro, es posible que eso se nos olvide y toque hacer terapias y volver a entrenarnos para volver a caminar. ¿Por qué quiero tomar ese ejemplo? Porque ChatGPT es un algoritmo que tiene tres partes fundamentales. La primera es que tiene ese entrenamiento de colección de cosas que se hizo durante mucho tiempo. Por eso a nuestros estudiantes debemos ser muy claros en decirles, la búsqueda no son consultas en tiempo real, ¿cierto? No son consultas que yo hago en tiempo real, porque es posible que él me diga, mira, yo de esto no sé, porque yo estoy entrenado hasta el 2021, es posible. Entonces, ese entrenamiento de esa retroalimentación de toda la información con la que el sistema se entrenó, pues le permitió a este modelo, a este algoritmo, poder hacer una interacción y poder llegar a composiciones escritas, poder llegar a, usted le dice a ChatGPT, actúe como un químico, y él actúa como un químico. Usted le dice a ChatGPT, actúe enfadado y hágame esta poesía enfadado, y él le hace esa poesía enfadado. Es porque tiene todo este tipo de información y trabaja, bueno, con un tema computacional que se llama los marcos de referencia, pero que no viene al lugar. Y ese modelo se entrena y se sigue entrenando, pero ellos ahorita le han incluido un tema muy interesante en la versión 4, que tiene que ver que también se está entrenando con temas de política. Por eso ahorita, antes cuando salió ChatGPT, uno le decía, dime cómo hacer una bomba, él le decía, yo no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, entonces dime cómo no hago una bomba para no hacerla, y ahí sí me decía cómo hacerla, ¿cierto? Ahorita ya no, porque ya este mismo algoritmo se ha venido entrenando con datos de política y de valores de ética y de valores sociales, ¿sí? El uso de la inteligencia artificial en el aula de clase tiene que estar mediado, digamos, por todo lo que ha expuesto el profesor, y qué chévere, porque eso digamos que se complementa muy bien con esta presentación que estoy haciendo. Y es que tú debes de tener en cuenta la parte ética, que es como la rama derecha que estoy mostrando, y la parte social, que es como la rama izquierda. Son dos implicaciones fuertes del uso de la inteligencia artificial en el aula, ¿sí? Porque en cuanto a ética, puedo someter a riesgos no solo al estudiante, sino a la información que esté trabajando. Y yo puedo estar trabajando un proyecto donde el estudiante use las herramientas y regale las ideas, y otra persona en otro país o en este mismo país o no sé dónde pueda también tener esa misma información de ese proyecto. La parte social es supremamente importante, ya la vamos a ver por qué, porque también esto ha generado unas brechas.
los que creen, los que no creen, los que tienen más acceso a la tecnología y pueden usar las herramientas, los que pueden de una u otra forma interactuar con las herramientas pagas del ChatGPT, por ejemplo, y los que no pueden hacerlo, y también algunas otras cosas que voy a mostrar un poquito más adelante. Aplicaciones a nivel educativo, no tanto en el proceso de enseñanza, sino también en el proceso como de esa mediación de las tecnologías, de usar esa tecnología. Se están dando, por ejemplo, para el reconocimiento de sentimientos, para el reconocimiento también de emociones y poder hacer algo que nunca hemos podido hacer, que es como un aprendizaje personalizado. Porque si yo como docente tengo 30 estudiantes en el aula, pues es muy difícil para mí y agotador poder mirar cada uno qué le falta, qué necesita o cómo va en su proceso de aprendizaje. Las herramientas de inteligencia artificial a partir del reconocimiento de los rostros y también a partir de almacenar o de entrenarse, como les expliqué, con este tipo de algoritmos de información, pudieran llegar a tener un perfil del estudiante en donde yo pudiera o el sistema pudiera ayudarme a definir qué tipo de contenido es mejor para cada tipo de estudiante, ¿sí? Esa es una ventaja bien interesante. Hay unos temas de voz, hay unos temas ahorita que se están trabajando de voz, en donde también a través de la voz podemos hacer personalizaciones, aunque esto también es una amenaza y ya les voy a decir por qué. Fuera del ámbito educativo, pues hay otras cosas que tienen que ver como el reconocimiento de figuras, de objetos, de vehículos, que de una u otra forma también nos van a impactar en otras áreas. Antes de ver esos impactos éticos, quiero decirles que si bien es cierto, estamos mirando el tema de la educación, pues hay unas cosas en el ámbito de salud que son muy importantes en donde la inteligencia artificial ha logrado, por ejemplo, esto, que una persona parapléjica pueda volver a caminar, y es precisamente porque un dispositivo está conectado a su sistema nervioso central y ha logrado poder hacer este entrenamiento para que él pueda volver a caminar. Las preguntas, aquí una de las preguntas muy grandes es si hay alguna amenaza, y especialmente en educación. Claro que sí la hay, porque la inteligencia artificial tiene un sesgo en muchos de los casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando Amazon y Apple han encontrado, los mismos desarrolladores e ingenieros han encontrado un sesgo machista, por ejemplo, en donde en sus diferentes ofertas empresariales le han mostrado diferentes trabajos profesionales y de mejor pago a hombres que a mujeres. Y se ha hablado entonces en el medio, y está mal, precisamente ahí es donde la educación tiene que intervenir, porque se ha hablado de que entonces la inteligencia artificial es machista, y es que la inteligencia artificial no es un ser humano. Los machistas o los sesgos de sexo o raciales somos los seres humanos los que los hemos tenido, y la inteligencia artificial nos lo ha mostrado y nos ha dicho, mira, ten cuidado con esto. Muchos conocen Tinder, creo que algunos hemos estado allí para buscar pareja, ¿cierto? Otros no. Estas aplicaciones de citas tienen inteligencia artificial sesgada, y es importante que todos nuestros estudiantes conozcan estos casos de estudio, porque esta es la parte negativa y la amenaza que ellos pueden tener cuando interactúan con esas inteligencias artificiales. Tiene un sesgo también en donde pues a hombres acomodados le muestra como mujeres pobres para poder tener una relación y hagan un match más efectivo. Este que les estoy mostrando, el deepfake, sí que está ahorita supremamente peligroso. Ya pasó en un colegio en Perú, en donde unos estudiantes de colegio, con unas fotografías que le hicieron a unas niñas en el salón de clase, les pusieron cuerpos con 3 clics en una aplicación de inteligencia artificial en la cual tenían acceso desde el computador del colegio. Les pusieron fotos de mujeres desnudas y vendieron las fotografías. Entonces, allí esta parte educativa es muy importante. Los estudiantes deben conocer y saber
los riesgos a los que ahora se están enfrentando. Y algo que no sé en México, pero en Colombia hemos tenido muchísimo problema es con los derechos de autor. Y si mi estudiante hace su trabajo con ChatGPT y si hace la tesis de grado con ChatGPT, ¿quién es el autor? ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí las universidades y las instituciones educativas deben trabajar en una política en las organizaciones en donde se debe definir cuáles son los límites tanto de docentes como de estudiantes en el uso de la inteligencia artificial. Esto es supremamente importante. Usted puede usar inteligencia artificial, podemos usarla en el aula de clase, podemos generar un caso más vivencial usando incluso la inteligencia artificial, pero sí debemos ser muy específicos y advertirle a los estudiantes y docentes cuáles son los riesgos de usted colocar la información de su patente, de su proyecto o de lo que yo le estoy enseñando al estudiante o el proyecto creativo de mi estudiante en ChatGPT o en otras inteligencias artificiales, porque pierdo el derecho de autor y eso lo dice la letra pequeña de todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Se pierde el derecho de autor. Estados Unidos ya se pronunció y digamos que han empezado a escribir cuentos, poesía, esto tan bonito que estaba y que como docente lo hacíamos en el aula, de hacer creaciones artísticas, de hacer pinturas y cuentos, todo esto. Entonces, ahora los concursos son que ganó un cuento creado por la inteligencia artificial. Claro, el ser humano está detrás, como diciendo cómo hace ese cuento, pero no podemos humanizarla. Esto simplemente lo hizo un software, como lo expliqué al inicio, pero no la podemos humanizar y es lo que ha dicho Estados Unidos. Yo no le doy derecho de autor a ninguna inteligencia artificial, solamente le doy derecho de autor a obras creadas por los seres humanos, porque el hecho de humanizar la inteligencia artificial, pues ya pone en riesgo no solo el campo educativo, sino todo. Y creo que todos aquí hemos escuchado decir los profesores se van a acabar, ya no va a existir más. Ahora la inteligencia artificial es la que le va a enseñar a los estudiantes y no, realmente eso no es posible y eso no es viable, ¿sí? El amor, los valores, el aspecto social, el poder reconocer en el otro, en la mirada, un sentimiento, no lo va a poder reemplazar nunca la inteligencia artificial. Aquí hay dos casos de demandas que han intentado colocar, porque como el algoritmo se entrena con toda la información, han intentado colocarle a ChatGPT a la empresa, pero no han dado resultado. Ocultan un poquito esas cosas, pero no ha dado resultado. Mi propuesta desde mi formación y mi experiencia es que tenemos que alfabetizar en todos los niveles educativos, incluso a nuestros papás, a nuestros abuelos, qué es esto, explicarles, ¿sí? Porque si no, el día de mañana vamos a encontrar que muchos de nuestros estudiantes, y ya ha pasado en Holanda, por ejemplo, revisan las redes sociales y hay una inteligencia artificial que dependiendo de lo que usted publique, se da cuenta si usted está deprimido y lo que hace es enviarle contenido peor, o sea, depresión, de tristeza, y ya una persona allí murió porque se suicidó, ¿sí? Porque creyó en esto. Y bueno, esos son los riesgos que pueden llegar a tener nuestros estudiantes y como docentes, pues es el punto para poder alfabetizar, enseñar, poder mediar también nuestras diferentes áreas de conocimiento a través de esta tecnología, pero también mostrando estos sesgos y esta ética y esta parte social que se puede dar. Bueno, muchas gracias. Aquí termino mi intervención y ya ahorita entonces contesto las preguntas que hayan a bien. Muchas gracias. Fabuloso, muchas gracias, doctora Diana. Qué interesante. Sin duda, ante un contexto como este, nos toca recuperar cuáles son aquellas características, aquellas competencias inherentes al ser humano y cómo podemos potenciarlas ante un contexto donde, pues quizá hay otras más mecánicas que ya pasarían, digamos, al terreno de la inteligencia artificial. Pues si se fijan, y muchas gracias a todas y todos quienes continúan conectadas y conectados con nosotros, si se fijan a través de las presentaciones, tanto del doctor Rafael como de la doctora
doctora Diana, pues tenemos un paseo integral por el reto que significa ahora la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Desde entenderlo, desde saber que esto, por supuesto, no es nada nuevo, como ya nos lo decía el doctor Rafael, y entender también esta otra parte de las implicaciones que tiene para el sector educativo en lo particular y, por supuesto, para la interacción humana que ocurre en un entorno como podría ser un entorno de aprendizaje. Entonces, bueno, ya tenemos varias preguntas por acá en el chat. Una de ellas, por ejemplo, y que me parece que va muy a tono con lo que nos decía la doctora Diana al final, nos la plantea Edgar Pinilla, dice, buenas noches, ¿qué decir del uso ético de la inteligencia artificial? No sé si esta duda en lo particular quisieran contestarla a alguno de ambos. ¿Cuál sería, digamos, o bueno, cuáles son los retos a lo mejor en términos éticos que tendría la inteligencia artificial? Si gustan, podríamos comenzar por usted, doctora Diana, y ahorita le damos la palabra al doctor Rafael. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, como lo he expuesto un poquito, pues hay bastantes riesgos en la parte de la ética, incluso, por ejemplo, en el campo científico, con los artículos científicos que se están publicando ahora, en donde pues también las herramientas están ayudando a generar estos artículos más rápido. Y de por sí, digamos que en todo lo que tiene que ver ciencia, publicaciones, comunicaciones. Un riesgo que yo considero muy complejo y es esta nueva función que trae el ChatGPT de reconocer imágenes y de reconocer audio, ¿sí? Muchos desarrolladores, pues en mi área de ingeniería he estado observando que muchas empresas han ya sacado imitadores de la voz de uno, ¿sí? Entonces, hay veces te dicen como profesor, ven, yo te hago, este software te hace la presentación, ¿sí? Tú graba tu voz y pon tu foto. Y uno lo hace como para uno no grabarse, pero realmente es un riesgo. O sea, vamos a llegar en muy poco tiempo a que alguien nos llame con la voz de nuestra mamá, por ejemplo, y tengamos que decirle santo y seña o clave, ¿sí? Porque realmente estos usos no éticos de querer suplantar las identidades, la voz, el rostro y todas estas cosas, pues realmente ahí es donde yo veo el mayor riesgo de esta tecnología. Excelente, muchas gracias. Y a continuación pasamos con el doctor Rafael. Adelante, doctor. Gracias. Sí, bueno, alguna vez leí, y no puedo encontrar la fuente que decía que era imposible diseñar una tecnología para mover una montaña y que no matara con ella, no poder matar con ella a una mosca. Entonces, herramientas poderosas como la inteligencia artificial se prestan para hacer cosas grandes, tanto positivas como negativas. Entonces, el uso ético, el desarrollo de la ética se vuelve muy importante cuando tienes una herramienta con esas capacidades, ¿no? Entonces, vamos a decir, andar a pie por la calle no es lo mismo que andar en una camioneta de esas grandotas, que vemos luego muy seguido por aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, implica una cierta capacidad de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, la ética es muy importante porque muchas veces no hacíamos cosas porque no podíamos, ¿no? O sea, simplemente había tentaciones que no eran tentaciones porque simplemente no estaban a nuestro alcance. Y ahora las tenemos a nuestro alcance gracias a este tipo de herramientas y entonces se vuelve muy importante la formación ética, la formación moral para poder tomar buenas decisiones en el uso de este tipo de herramientas. Sin duda, muchas gracias, doctor. Y creo que es algo que se relaciona bastante con un comentario que nos hace por acá Luis Carlos Novoa Saidiza, perdón, que dice, sí es importante entender que hoy el manejo de la inteligencia artificial es de manejo de jóvenes adolescentes, motivo por el cual es importante abordar cómo se debe orientar el aspecto ético de la consolidación y correcto uso de esta gran herramienta y de esta misma forma cómo se adaptan el nuevo desarrollo de las competencias ciudadanas, como ya nos decía también la doctora Diana al final de su presentación, cognitivas, ¿no? Y pues a su vez en los docentes, justamente. Hay otra pregunta que nos hace por acá José Martín Dávalos, dice, en el ámbito universitario, con la inteligencia artificial no se corre el riesgo de estar formando profesionales que no sepan ni las bases de su profesión.
¿Qué opinión tendrían ustedes al respecto? ¿Les parece? Comenzamos esta vez con el doctor Rafael y ahorita pasamos con la doctora Diana. Muchas gracias. Sí, yo creo, hay un doble filo ahí, creo yo. O sea, y pondría, por ejemplo, lo que puede considerarse como un precedente de ChatGPT, que es las calculadoras en el ámbito de las matemáticas. Surgieron las calculadoras electrónicas en el ámbito de las matemáticas y entonces todo el mundo paniqueó en el ámbito de las matemáticas porque ahora los estudiantes pudieron usar una calculadora para hacer suma, resta, multiplicación, divisiones, sacar raíces, elevar un exponente, todo lo que antes eh, tenían que aprender a hacer, ahora ya lo podían hacer con la herramienta. Entonces, ¿qué iba a pasar, no? ¿Qué iba a pasar con la gente que ya no iba a saber sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni sacar raíz, ni hacer nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Que es importante saber qué es una suma, que es importante saber una multiplicación, cómo es hacer una multiplicación, que es importante entender las bases para que cuando no tengamos la herramienta a disposición, lo podamos hacer. Lo que no es importante es ser sumamente eficientes en hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No es importante recordarnos del algoritmo para sacar la raíz cuadrada de un número. Tenemos que entender qué es la raíz cuadrada de un número para entonces poder aproximar una posible solución cuando no tenemos la herramienta. Entonces, eso está pasando con la tecnología. Por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería, yo tengo un muy buen amigo que es ingeniero civil y que dice, bueno, es que antes nosotros los cálculos del costo de materiales, de cuánto se iba a llevar una obra, era hacerlo a mano, ¿sí? O con hojas de cálculo, ¿no? Hacer el cálculo de material por material, cuánto se iba a usar. Y ahora le pasas el diagrama al sistema, que de hecho construyes el diagrama con el sistema y el sistema te calcula automáticamente todo. Entonces dirías, bueno, pues es que ahora ya no vas a tener las bases de tu profesión. No. Lo que vas a tener es una muy buena herramienta que te va a resolver el problema y los conceptos clave necesarios para poderla usar y para poder atender los problemas cuando no la tienes. Pero no necesitas desarrollar capacidades adicionales que antes sí se necesitaban, de saber hacerlo rápido, de saberlo hacerlo eficientemente, de saberlo hacerlo con suficiente precisión cuando no tenías la herramienta, porque ahora la tienes y la tienes casi todo el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que antes eran importantes y que ahora ya no lo son. Y hay cosas que son importantes ahora y que mañana no lo van a hacer. Entonces, es importante aquí distinguir entre lo que va a seguir siendo importante para una profesión y lo que va a pasar a ser irrelevante para la profesión en el contexto tecnológico en el que vamos a estar viviendo. Claro, y potenciar a lo mejor el concepto de la metacognición en cualquier otro contexto de aprendizaje, ¿no? Sin duda muy importante. Gracias, doctor. Y a continuación la doctora Diana. Muchas gracias. Sí, mira, mi opinión es la siguiente. Yo pienso que precisamente la educación es supremamente importante aquí en dos áreas. La primera, los currículos, ¿sí? Porque tal vez muchos currículos en muchas carreras están orientados más a contenidos y no al desarrollo de habilidades o el desarrollo de competencias como tal, precisamente lo que tú mencionas, ¿no? De poder llegar a niveles de abstracción, a niveles superiores de interpretación, y se centraron mucho en muchas ocasiones en estos solo contenidos o, o los profesores, que también lo decía el profe Rafael en su presentación, nos volvimos pasivos, ¿cierto? Entonces, lo mismo que dice el libro es lo que está aquí. A mí me parece que ahora lo interesante, yo estaría como al contrario, mi respuesta sería orientada hacia que pienso que el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de otras habilidades de contrastación con las tecnologías, se va a potencializar mucho más, ¿sí? Un ejemplo de esos es, por ejemplo, la medicina, ¿sí? La medicina, estos sistemas de inteligencia artificial han llegado a detectar el cáncer a partir de radiografías y de exámenes en un 98% de exactitud,
¿sí? Entonces, no es que el médico ya no vaya a aprender, sino que el médico o la persona que esté aprendiendo medicina o esté estudiando medicina, pues esta herramienta le va a potencializar para poder complementar su conocimiento y poder llegar a otros niveles de razonamiento, ¿sí? Es como lo que yo pienso. Entonces, el currículo es fundamental y claro, el trabajo del docente en el aula también, porque obviamente las actividades que debe generar no deben estar orientadas a, no, pues la inteligencia artificial ya me lo hace, hágalo usted y yo me tranquilizo, porque claro, allí es donde el estudiante dice, no, pues esto me lo hace, entonces yo para qué pienso, yo para qué creo, para qué innovo. O sea, es decir, yo mismo como docente puedo decirle a mi estudiante, no, aprenda con eso y mire a ver qué haces con eso, y ahí es donde podría estar el error. Esa es como mi mirada en esos dos aspectos. Excelente, muchas gracias. Creo que con eso también se contesta una pregunta muy interesante que nos hace por acá en el chat Janet Aguilar al respecto de cuál considerarían ustedes que es el principal reto o desafío al usar la inteligencia artificial en la educación, y que me parece que nos da pie también a una pregunta que nos hace Cristina Henning, donde dice, las metodologías activas nos pueden apoyar para hacer uso de las inteligencias artificiales con los estudiantes. ¿Nos podrían proporcionar otros ejemplos para el uso de estas metodologías en el contexto universitario? Doctor Rafael, ¿le gustaría iniciar nuevamente? Sí, yo creo que el mayor reto es pasar de dejarle a los estudiantes tareas que pueden hacer con la inteligencia artificial a proponerles actividades que vayan más allá de la inteligencia artificial. El gran problema que tenemos en educación, creo yo, en México, por lo que es mi experiencia y mis colegas, es que para la gran mayoría de los estudiantes, al menos en educación preparatoria y preuniversitaria, educación básica, los estudiantes ven como objetivo de una materia el aprobar la materia. Y para aprobar la materia lo que tienen que hacer es todas las tareas que el docente le pide. Y entonces, si la manera más fácil de hacer todas las tareas para aprobar la materia es usando ChatGPT, pues la tentación va a ser muy grande, ¿no? Me recuerda mucho al Principito, ¿no? El rey del asteroide. Decía el rey del asteroide, bueno, es que yo lo que le digo al sol que salga cuando va a salir. Y le digo que se ponga cuando se va a poner, porque si le digo que se ponga cuando está saliendo, pues no me va a hacer caso, ¿no? Entonces, pasa lo mismo en la educación. O sea, si tienen ahí una herramienta que les va a resolver la vida y van a poder dedicar el tiempo para hacer otras cosas que sí les interesen, lo van a hacer. Lo van a hacer la mayoría. Y entonces no vamos a estar peleando con las cuestiones éticas y que si el plagio y todos esos problemas. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar el objetivo de la educación, ¿sí? Que el estudiante no vea como objetivo principal de un curso el aprobar la materia. Y en todo caso, que aprobar la materia no quiera decir hacer una serie de actividades que puede hacer directamente en 3 segundos usando técnicas de inteligencia artificial. Yo creo que ese es el gran reto, que es lo que traté de plantear en mi presentación. Y que lamentablemente es lo que sucede en gran cantidad, que es parte del gran problema y todo este susto que nos está dando la inteligencia artificial, porque todo lo que le pedimos a los estudiantes ahora lo pueden hacer con ChatGPT. Bueno, pues entonces tienes que empezar a pedir otras cosas, ¿no? Claro, esa es la magnitud del reto. Doctora Diana, adelante. Bueno, en términos de tema de metodologías activas, definitivamente una enseñanza y un aprendizaje en contexto, en donde las particularidades de los problemas que tenemos, tanto regionales como locales, sean un punto de partida para que como profesores diseñemos casos de estudio específicos a dar solución a ese contexto, porque estas tecnologías no han llegado hasta este punto específico en donde yo pueda diseñar un caso para una comunidad rural y el estudiante, sea que esté trabajando física, matemática o esté aprendiendo hasta filosofía, pueda darle la solución a ese problema, ¿sí? Eso es uno.
Dos, todo el aprendizaje como práctico que se pueda llevar, por ejemplo, en la física, el uso de la herramienta nos puede dar ideas para hacer experimentos en el aula de clase, en donde podamos ver, por ejemplo, el sonido, cómo se desenvuelve o cómo se da de un lado a otro utilizando material reciclado, por ejemplo, ¿sí? Que de pronto no se me hubiese ocurrido como profesor que yo pudiera hacer ese experimento con un material reciclado y que de pronto al preguntarle a la herramienta me pudiera decir así, pero yo use esa información para construirlo en clase y demostrar y que los estudiantes vean esa experimentación, pues me parece que es como el tipo de actividades que debemos hacer. Claro, hay unos cursos o hay unas áreas de enseñanza y aprendizaje que son bien complicadas, como las ciencias sociales, o bueno, toda esta parte de lectura y de escritura, en donde pues obviamente sí o sí vamos a tener que tener el estudiante allí enfrente para que el estudiante me hable, me cuente qué hiciste, me justifique cómo lo hiciste, y yo le pueda controvertir y entender que realmente el estudiante desarrolló una competencia. De otra forma, no habría cómo saber si realmente lo que el estudiante hizo lo hizo él o ahora quién lo hizo, que era algo, una metáfora comparada con lo que yo decía de la llamada de la voz. No sé quién me está llamando, si es o no es. Claro, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar en un momentito más con las preguntas del chat, pero por acá tenemos la mano levantada también de Eduardo Alfonso Mora. Eduardo, si gustas, puedes hacer uso de la voz y ahorita retomamos las preguntas del chat. Adelante. Muy bien. Uno de los conceptos que se manejaron que me llamó muchísimo la atención es la expresión que se pasó en pantalla en una de las presentaciones que dice, hay que poner la vara más alta. Y esto lo entiendo pues que hay que desarrollar la capacidad de análisis, el correcto uso de la herramienta que carece de ética y de valores, que han estado ausentes en nuestros programas educativos. Hay que actualizarlos. En este sentido de los valores y crear una cultura del desarrollo personal y académico integral para un mejor desarrollo profesional. La competencia es encarnizada. Entonces, hay que retomar los valores, la honestidad, ya que hoy le damos valor al no valor. O sea, el que no tranza, no avanza. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Eduardo, por el comentario. Vamos a retomar entonces las preguntas por acá del chat. Hay dos que nuevamente me parece que se encuentran relacionadas y que creo que van justamente a inaugurar una nueva etapa, digamos, en el nivel de análisis dentro de las dudas del chat. Una de ellas nos la hace Fernanda Juárez y dice, ¿cuáles son los elementos a considerar para aplicar la inteligencia artificial en las aulas sin que se pierda el sentido didáctico y pedagógico de las actividades con apoyo de esta tecnología? Y por acá también nos dice Claudia Castellanos, desde la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ¿cuáles son los aprendizajes relevantes y cómo podemos usar la inteligencia artificial? Me gustaría que comencemos esta vez por usted, doctora Diana. Muchas gracias. Bueno, pues ya he dado pues como algunos ejemplos del tema del uso de esta herramienta en el aula de clase. Voy a complementarlo y a contestar la pregunta de las matemáticas que me parece súper interesante. Por ejemplo, hay algunas estrategias de gamificación en el aula que se han venido también estudiando desde los últimos años. Ahora esas estrategias de gamificación son más asequibles para que el profesor las haga utilizando la herramienta, ¿sí? Entonces, yo pudiera apoyarme en ChatGPT para que me ayude a diseñar un juego en el que el niño pueda conocer los definiciones de la célula, por ejemplo, ¿sí? Entonces allí me daría ideas
que de pronto sí, yo lo puedo hacer como docente, pero que allí le colocaría muchas más cosas que de pronto no se me hubieran ocurrido y en donde pudiera ya yo terminar haciendo un juego en una aula de clase, con papel, con ninguna herramienta tecnológica, pero orientado, o sea, el material me lo ha entregado esta inteligencia. El tema de las matemáticas me parece muy interesante porque si bien es cierto, hay ciertos niveles de razonamiento en donde la inteligencia no ha podido dar solución a ciertos problemas y uno de esas áreas y campos es la matemática. ¿Sí? El tema de los sudokus han presentado error, por ejemplo, en cuando se da la respuesta de ChatGPT y eso es muy interesante porque eso significa que realmente la habilidad y la competencia que debemos desarrollar en toda la parte matemática que es tan importante en ciertas profesiones, pues está todavía intacta en el tema de cómo tenemos que hacer esa enseñanza, ¿sí? No obstante, sí podemos usar la herramienta para utilizar o para mirar qué tipo de materiales o cómo pudiera yo explicar un concepto de otra forma que el estudiante no le guste. No sé en México, pero en Colombia los estudiantes vienen predispuestos a las carreras profesionales y no quieren matemática. Sí, o sea, ellos no quieren estudiar nada que tenga matemática, quieren estudiar derecho, psicología, medicina, pero algo que tú le pongas matemática y dice, ya no quiero estudiar eso. Y ha sido un reto utilizar entonces el STEM para poder utilizar tecnología en el aula de clase como mediación para aprender a sumar, a contar. Y es allí donde las herramientas nos pueden ayudar a generar ese material didáctico y nos pueden ayudar como profesores a mirar, bueno, ¿qué te inventas? ¿Cómo me invento una historieta para enseñar a dividir? ¿Sí? Y enseñar a dividir basado en una historieta. Y si es cómica, pues de pronto el chico le llama mucho más la atención. Qué interesante. Yo me declaro culpable también de no querer estudiar las matemáticas. Doctor Rafael, muchas gracias. Sí, bueno, vamos a poner un caso, ¿no? La elaboración de resúmenes. ChatGPT es muy bueno para sintetizar un texto. Entonces, bueno, a nosotros nos gustaría que el chico aprendiera, o la chica aprendiera a poder sintetizar un texto, a extraer las ideas principales de un texto. Y diríamos, bueno, el problema es que ahora como está ChatGPT disponible, ahora ya no va a querer hacer la síntesis de un texto, lo que va a querer hacer es usar ChatGPT. Entonces, ¿cómo le hacemos para desarrollar esa habilidad de encontrar las ideas principales en un texto? El punto es que el foco no debiera estar en identificar las ideas principales en un texto. Debería de estar en qué hacer con esas ideas principales del texto. Porque si el foco está en extraer las ideas principales del texto, lo va a hacer con ChatGPT. Incluso, si se lo dejamos, vamos a decir, en el aula invertida, entonces tiene que leer un documento, lo que van a hacer es pedirle a ChatGPT que si lo sintetice y leer la síntesis. O sea, lo van a hacer, ¿no? Pero el objetivo no es que encuentre las ideas principales. El objetivo es que sepa usar esas ideas principales para hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia aquí es plantearle el problema, el siguiente, el problema grande, el problema del uso de esas ideas. Si esas ideas las saca por su cuenta, si esas ideas las saca usando ChatGPT, es un poco un problema menor. Y ya encontraremos maneras en el salón de clase donde no pueda usar ChatGPT de hacer ese tipo de cosas. Pero el énfasis ya no debe de estar ahí, porque ese tipo de cosas las va a poder empezar a hacer con la herramienta. Debe entender cuál es el concepto de la idea principal del texto. Debe tener alguna idea de cómo sacarlo. Pero lo más importante es que sepa usarlo, porque va a haber una herramienta que le va a resolver ese problema más adelante. Ahora, retomando y tomando como ejemplo el caso de las matemáticas, recientemente teníamos un alumno en bachillerato, mi esposa tenía un alumno en bachillerato que tenía una ecuación, una ecuación sinusoidal, esas que suben y bajan, y lo que tenía que encontrar era cuando esa ecuación tenía un valor específico
en un ciclo, ¿no? En un ciclo completo tenía un valor, se repetía 2 veces ese mismo valor y tenía que encontrar para qué coordenada X obtenía exactamente ese valor Y, ¿no? Entonces lo que podía hacer es tratar de resolver la ecuación, simplemente usar técnicas de álgebra, de cálculo, de trigonometría para resolver la ecuación. ¿Qué hizo el estudiante? Metió la ecuación en GeoGebra, que es una herramienta de graficación interactiva, dibujó una recta que tenía el valor que tenía que encontrar y le pidió a GeoGebra que le diera las intersecciones con la recta. Y ¡pum, pum! Y encontró las 2 raíces, ¿no? Excelente. Usó la tecnología para resolver su problema. Que si sabe o no sacar raíces de ecuaciones por un método algebraico, trigonométrico, etcétera, a lo mejor nunca lo va a usar en su vida. Pero entendió el problema y supo cómo usar la tecnología para resolver su problema, que es lo que al final lo que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes. No fue el encontrar las raíces el problema importante. El problema aquí era que encontrar las raíces significaba encontrar ciertas posiciones en la Tierra y cierto tiempo en el año donde ocurría un cierto fenómeno. Ese era el problema, ¿sí? Para eso tenía que encontrar las raíces. Y para encontrar las raíces usó la tecnología y las encontró de una manera creativa en este caso. ¿Ok? Entonces es la misma cosa. Encontrar las raíces va a usar las herramientas que haya. Lo importante es que sepa que tiene que encontrar las raíces para poder resolver el problema que tenía que resolver, ¿no? Entonces, esa es la analogía con las matemáticas que yo veo. Claro, claro. Como bien lo comenta también María Amelia Solórzano, dice, la competencia es el conocimiento en el uso de la tecnología, precisamente, ¿no? Y bueno, veamos también otro aspecto que me parece muy interesante, con una pregunta que nos hace María de los Ángeles Segura, dice, ¿de qué manera podemos acercar a los niños y niñas con necesidades educativas a la inteligencia artificial? Un aspecto también muy interesante de explorar. Vamos comenzando con la doctora Diana. Sí, es una pregunta muy bonita, ¿sí? Yo he trabajado algunos desarrollos para chicos que tienen, por ejemplo, Asperger, que es algo que está en el límite del autismo y en donde a nivel educativo hay una complejidad enorme porque ni es con necesidad especial ni tampoco está allí como estudiante regular. Y es allí donde yo veo un futuro de la inteligencia artificial muy prometedor, porque estos chicos pueden llegarse a apoyar, y hasta ahora estamos empezando a hacer investigaciones, pueden llegarse a apoyar en el uso de la herramienta para poder entender y comprender de otra forma algunas cosas que el docente en el aula de clase no lo puede hacer porque el docente no reconoce esas particularidades que tiene esa persona, ¿sí? Entonces, ese es un punto que me parece un uso muy bonito y un impacto que pudiera llegar a tener. Dos, el tema de la personalización que mencionaba un poco en mi presentación, o sea, cómo poder entender cómo un estudiante puede llegar incluso a aprender de qué forma, si visual, si verbal, textual, y poder ofrecer contenido personalizado a este estudiante que tiene dificultades, disgrafia, dislexia y otras. Pues ahí va a ser también muy impactante el uso. Y por último, en Colombia hemos estado realizando una propuesta para a partir de dibujos de niños, poder entender y comprender si estos niños están siendo abusados o si estos niños tienen algún problema social, ¿no? Porque la parte social, ustedes saben que después de la pandemia ha sido crítica. Entonces allí la inteligencia artificial nos pudiera brindar este apoyo de la interpretación de estos dibujos para poder llegar a conclusiones y poder hacer una intervención desde lo social en el aula. Qué interesante y qué tema tan urgente también, sin duda. Doctor Rafael, adelante. Sí, hay algunas herramientas muy interesantes de lo que se llama soporte para el aprendizaje adaptativo. Por ejemplo, bueno, yo conozco más en el ámbito de las ciencias naturales y las matemáticas, pero con el desarrollo que está teniendo la tecnología actualmente, se puede esperar que haya trabajos más pronto de lo que imaginábamos en otros ámbitos. Pero, por ejemplo, en este caso, la profesora de matemáticas daba su clase
y luego usaba una herramienta de esta para que los chicos hicieran los ejercicios. ¿Cuál es la ventaja? A cada estudiante el sistema le presenta un ejercicio diferente. Entonces no tenemos problema de plagio, no tenemos problema de ayuda no deseada entre los estudiantes, porque cada quien está trabajando un ejercicio diferente. Si un estudiante tiene problemas, el sistema le baja el nivel de dificultad del ejercicio. Si otro estudiante resuelve el problema muy rápido, le sube el nivel de dificultad del ejercicio. De manera que entonces lo que tenemos como parte de la actividad de práctica dentro de la clase, tenemos que los estudiantes están desarrollando sus capacidades al nivel que les da su comprensión de lo que la maestra presentó, ¿no? Y si un estudiante tiene problemas, entonces por lo menos no tiene el shock de enfrentarse a problemas que son muy difíciles. Puede bajar al nivel de problemas que ella o ella puede resolver, y de ahí ir subiendo poco a poco y mejorar su nivel. Y luego puede llevarse el sistema a la casa, pues, usarlo a través del internet o algún otro mecanismo para completar la fase de desarrollo que le falta, con el sistema ofreciéndole contenidos cuando haga falta, y para que a la siguiente clase pueda tener un poco más de nivel y emparejarse con sus compañeros, ¿no? Ese es el tipo de cosas que se puede hacer con inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de los niños. Fascinante. Y si nos saliéramos, por ejemplo, un momentito del aula, ¿no? O del entorno virtual de aprendizaje, y consideramos a la educación como algo general, vale la pena preguntarnos también algo que nos dice José Martín Dávalos en el chat, que dice, ¿qué carreras se verán afectadas de manera negativa o positiva por la popularización de la inteligencia artificial? ¿Y por qué? Y va vinculado con una pregunta que nos hace él también, donde dice, ¿debe regularse entonces la creación y el uso de la inteligencia artificial? Que es una preocupación que también nos externa María Inés González, donde dice, en relación a la ética en el uso de la inteligencia artificial, hay posibilidades de la creación de alguna ley que regule su uso. Entonces, ¿qué profesiones podrían afectarse de manera negativa o positiva? Y en función de ello, pues podríamos eventualmente enfrentarnos a un escenario de regulación de las inteligencias. Comenzamos nuevamente con la doctora Diana. Muchas gracias. Bueno, claro que sí, ya se han dado casos. Uno de esos es el tema de Hollywood, en donde ya los artistas, los protagonistas, incluso los escritores, pues siguen todavía allí en una pelea, porque claro, se usa la inteligencia artificial para crear los guiones, se usa para también animar, entonces un solo actor es contratado para una escena y se animan las otras con inteligencia, entonces ya allí ha empezado a regularse, se tiene que regular porque podemos llegar a los escenarios en donde ciertas profesiones, sobre todo aquellas de atención al cliente u oficios, ¿no? De atención al cliente, pues puedan llegar a ser sustituidas por la inteligencia artificial. En India ya pasó un caso en donde una empresa que tenía 25 personas los tuvo trabajando durante 3 meses dando respuestas, y eso lo colocó dentro del ChatGPT para que se entrenara, y ahora creó un sistema basado en ChatGPT y despidió a las 25 personas. Y ha tenido una eficiencia del 98.9% en donde no ha tenido quejas. Claro, esto es preocupante porque estamos hablando de mano de obra, estamos hablando pues de una cantidad de cosas que por más de que nosotros digamos, no, ahora el ser humano se va a dedicar a aprender, a leer, a hacer otros oficios, pues realmente necesitamos trabajar y vivir. Entonces sí veo un riesgo ahí muy grande, si realmente ciertas profesiones se están viendo amenazadas, los generadores de contenido, los periodistas, los escritores, los cantantes, no sé si han visto ahora las músicas la genera la inteligencia artificial, la fotografía, bueno, tantas cosas que se están viendo ya, y sí es necesario entonces ponerle una regulación, ponerle un límite, así como se hizo en alguna vez con el tema genético, para que realmente no se pueda entonces reemplazar todo por este tipo de inteligencias. Claro, el tema de las industrias creativas también, ¿no? Que es una de las áreas, digamos, con potenciales afectaciones. Doctor Rafael, muchas gracias. Sí, yo creo que el efecto es doble en todas las carreras y en todas las profesiones. Por un lado, tenemos un sustituto para las tareas repetitivas, para las tareas
pues que se pueden automatizar fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, comentaba el trabajo del contador, ¿no? El trabajo del contador, hay mucha talacha en el trabajo del contador. Ahora mucha de esa talacha la hace el sistema del SAT porque le integra todas las facturas y le da todos los cálculos y le da todos los resultados. Entonces, eso ya no lo tiene que hacer el contador. Con inteligencia artificial se van a poder calcular los impuestos, cuánto se tiene que pagar, quién, y hacer los pagos. O sea, se puede todo que ahora el SAT te manda el código y que con ese código vas y entonces si lo pagas en el banco, todo eso se va a poder automatizar. Entonces, ya no vas a necesitar un contador para llevar tu contabilidad en gran medida, ¿no? Entonces, la profesión del contador tiende a desaparecer. Sí. Por otro lado, el contador va a poder hacer otras cosas y se va a poder enfocar en otras cosas y va a poder sobresalir en otro tipo de actividades que no son la talacha, ¿no? Que puede ser el aconsejar a su cliente sobre el régimen fiscal que más le conviene, el tipo de gastos que más le conviene hacer, el tipo de uso que prefiere hacer, que es mejor para cómo regular sus impuestos. O sea, puede levantar el nivel de la actividad del contador para que no pase el 90% de su tiempo haciendo talacha. Entonces, yo creo que en general lo que vamos a observar es ese doble efecto. Muchas profesiones se van a automatizar, algunas van a tender a desaparecer, pero van a surgir otras o estas mismas se van a transformar porque lo humano de esa profesión se mantiene y es esa parte humana de esa profesión lo que es difícil para la inteligencia artificial, donde vale la pena que nosotros le dediquemos el tiempo, porque lo demás para eso van a estar las herramientas para atender esas tareas, ¿no? Entonces, sí, va a haber un montón de profesiones que van a empezar a automatizarse cada vez más. Entonces, por lo tanto, pues va a decaer el número de gente que vamos a necesitar ahí, porque antes se necesitaban muchos más, pero esa gente que va a estar en esos trabajos va a poder hacer cosas que antes no podía hacer o no le podía dedicar tanto tiempo porque tenía que hacer un montón de cosas que ahora van a estar automatizadas. Algo que ocurre, como nos decía también la doctora Diana, en las aplicaciones que ya tiene esta inteligencia en el ámbito de la salud, por ejemplo, y pues que se vincula con una pregunta que nos hace también Leonet Mancilla sobre si las inteligencias artificiales pues pueden ser utilizadas para diagnosticar enfermedades o al menos en términos generales, ¿no? Y ya se veía a lo largo de la charla que efectivamente está esto sucediendo. Y pues me gustaría que cerremos entonces esta serie de preguntas con una que nos hace Úrsula del Pilar González, ya si lo viéramos en términos generales de la inteligencia artificial, donde dice, ¿qué nos podrían comentar respecto al punto de singularidad en la inteligencia artificial? ¿Nos encontramos cerca? ¿Hay forma de saberlo? Y la pregunta anterior va vinculada con la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle habilidades como la metacognición, por ejemplo, ¿no? A lo mejor el inicio de alguna distopía, quién sabe, ¿no? A ver, iniciamos con la doctora Diana. Una Gracias. pregunta compleja, pero muy interesante. Como ingeniera, digamos que y desarrolladora de este tipo de inteligencias artificiales, puedo decir que pues, por el momento no, pero no sé a dónde se pueda llegar esto, ¿sí? Porque incluso, por ejemplo, la empresa Neuralink, que es una empresa que es desarrollada también por Elon Musk, pues está usando temas de inteligencia artificial en chips que se insertan en el cerebro, ¿sí? Y de esta forma que se puede ver replicado hacia la parte, pues ya de otros temas como este que nos preguntan, pues se puede dar, ¿sí? No obstante, sí quisiera cerrar, porque ya sé que esta es mi última pregunta, con el tema espiritual. Tal vez desde la docencia y desde muchas áreas debemos volcarnos un poco a eso, porque por más de que la inteligencia artificial pueda llegar a hacernos entender muchas cosas que aún no la podíamos entender,
el hecho de ver la naturaleza, de leer un libro, de comer algo delicioso, de esa espiritualidad que tenemos los seres humanos, es lo que vamos a tener que potencializar para no dejarnos llevar precisamente por toda esta revolución tecnológica que se nos va a venir ahorita encima. Claro, muchas gracias, doctora. De cualquier manera, ahorita al terminar la intervención del doctor Rafael, les voy a pedir si nos quieren también compartir algunos comentarios de cierre y pues bueno, con eso estaremos concluyendo nuestra sesión del seminario. Adelante, doctor Rafael. Gracias. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta un fenómeno que se conoce como la curva de las expectativas infladas de Gartner, eh, que sucede con este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, la tecnología surge, se elevan las expectativas, se empiezan a subir las expectativas, nos damos cuenta que no era lo que imaginamos y entonces nos deprimimos y la mandamos al suelo, y algo de eso sí permea, lo que sí puede hacer permanece, y tenemos entonces finalmente un avance tecnológico muy por abajo de lo que esperábamos, pero muy por encima de la desilusión que tenemos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ahorita está en su boom, está en su tope de las expectativas infladas, pero técnicamente ChatGPT es un loro, ¿sí? Fundamentalmente es un loro que aprende a hablar de una manera excelente, que sabe responder nuestras preguntas, que maneja el lenguaje muy bien, pero que sigue siendo un loro. ¿En qué sentido quiere decir que es un loro? Que no entiende, que no realmente no tiene una comprensión de lo que lee, y es generativa precisamente porque lo que sí sabe hacer es generar una secuencia de palabras en respuesta a otra secuencia de palabras. Es bueno generando, pero no hay ninguna comprensión de fondo. Entonces, eh, hay un ejemplo muy interesante que lo pueden buscar en ChatGPT, perdón, en la web. Alguien le pregunta a ChatGPT, ¿cuánto es 2 más 7? Y ChatGPT le dice, perdón, 2 más 5, y ChatGPT le dice 7. Y él le contesta, no, mi esposa dice que es 8. Y ChatGPT le dice, no, 2 más 5 es 7. Tu esposa debió haber cometido un error en el cálculo. Y entonces el usuario le contesta, pero mi esposa siempre tiene la razón. Y entonces ChatGPT se echa para atrás y dice, bueno, es que mis datos no son actualizados. Es posible que sí, actualmente 2 más 5 sea 7 y tu esposa tenga razón, ¿no? O sea, es un loro, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos muy lejos como humanos de desarrollar una inteligencia del tipo de la singularidad. Ahora, por otro lado, la inteligencia artificial como la que conocemos ahorita existe por la inmensa, gigantesca cantidad de información que tenemos en la web. Y la web como fenómeno es un fenómeno muy complejo, cargado de información, cargado de relaciones, cargado de conexiones. Y fue un entorno como ese, sumamente complejo,